Desde el Mirador de la Amistad, Nacho me ha revelado sus sorprendentes experiencias con el mundo invisible que parecen imposibles. ¿Cómo explicarlas? ¿Cómo leerlas sin abandonar el pensamiento crítico y escéptico? En las novelas de Nacho están enmascaradas como ficción experiencias que han nutrido su narrativa. Mediante sus obras, Nacho nos cuenta de las experiencias que lo marcaron en la infancia, de su pasión por la escritura y por la literatura, que, como decía Amos Oz, tiene la capacidad de revelar el lado invisible de lo visible, de sus encuentros con los fantasmas de las novelas históricas, de sus indagaciones sobre el espiritismo y la muerte, de sus encuentros con Erich Fromm, Luis Buñuel y con Julio Cortázar, de su fe religiosa que se nutre en la Sierra Tarahumara y de su búsqueda de lo sagrado. El novelista que trata de ver lo que no se ve, abre su mundo desde el riesgo de la vulnerabilidad de revelar sus creencias más íntimas, pero también desde experiencias y percepciones que desea compartir sin el afán de convencer a nadie. Por supuesto, no se trata de un retrato de todas las facetas de una vida, ya que cada persona nos entrega una versión distinta, pero plausible, de la misma historia. ¿Cuál es la verdadera? La misma escena tiene memorias distintas que dependen del ángulo del observador. En otra vuelta de tuerca, se trata de una conversación que tiene un aire de novela. Ese instrumento maravilloso de palabras pulidas hasta la transparencia que tal vez nos permiten ver la inmensidad que nos habita. Bienvenidos a este segundo programa de la serie en torno al Festival Cultura UNAM. Y en esta ocasión todo este programa estará destinado a hablar del homenaje que se hará a Ignacio Solares en distintas actividades durante el festival. Están con nosotros para hablar justamente de distintos aspectos de la obra y del quehacer cultural de Ignacio Solares: Vicente Alfonso, escritor, periodista; Rosa Beltrán, coordinadora de difusión cultural de la universidad; Mirna Ortega, secretaria de Extensión y Proyectos Digitales también de la universidad. Bienvenidos. Pues muchas gracias por participar con nosotros en esta segunda edición, en esta segunda emisión de los programas especiales en torno al festival. Y bueno, pues creo que hay muchas maneras de abordar el legado de Ignacio Solares. Me gustaría empezar, Rosa, contigo, para hablar un poco de las actividades que tenemos previstas, por un lado, y también pues hablar de quién es el creador Ignacio Solares. Bien dices que es muy diversa su tarea, no solo como escritor, porque yo pienso que se escribe no solo en los libros, se escribe con el cuerpo, se escribe también, por supuesto, haciendo teatro, y él fue un dramaturgo importante. Se escribe cuando se edita, porque se escribe de alguna manera también para otros, con este trabajo donde dos participan, quien escribe y quien lo edita. Se escribe cuando se conversa, es literatura oral lo que se hace. Mi relación con Nacho data de mucho tiempo atrás, lo conocí como escritor, iba a decir como la mayoría, no, Mirna no, pero a mí me tocó conocerlo como escritor y seguirlo a lo largo de su muy prolífica trayectoria. Creo que he leído casi todo lo que Nacho escribió, y como novelista, como cuentista, incluso en las entrevistas en este nuevo género, que es con el que termina, por cierto, en su último libro. Era apasionante escucharlo y leerlo. Es más conocido quizá como uno de los representantes de la literatura histórica, de la nueva literatura histórica, pero también fue muy importante su tarea como gestor cultural. Nacho pertenece a una generación donde estos escritores generosos en muchos sentidos no solo hacían literatura, su literatura, sino que también leían a los jóvenes, hacían cultura para otros. Pensaba que la cultura es un alimento de todos. Así que él dirigió teatro, él es responsable de haber dividido la dirección de teatro y danza. Escribió obras de teatro que se pusieron aquí, yo recuerdo El Jefe Máximo. Dirigió literatura, tuvo una
importante interés en la colección Voz Viva, que en verdad no solamente es un tesoro para la UNESCO, sino es un tesoro para la humanidad, pero también fue coordinador de difusión cultural y director de la revista de la universidad a lo largo de 13 años. Estuvo en contacto con su generación, sin duda los diálogos con Vicente Leñero son importantísimos, con Javier Sicilia, con todos estos autores, Said, con estos autores con los que tenía incluso reuniones periódicas, pero también con los jóvenes. Yo fui miembro del comité editorial de la revista de la universidad y cuando nos reuníamos a hablar de la revista del siguiente número, en alguna comida siempre me decía, ¿qué están escribiendo los jóvenes? A ver, háblame de esas autoras, de esos autores. Tenía apertura, tenía interés y además discutía por horas de literatura, que hablando con Vicente, no siempre es de lo que uno habla con los amigos escritores, extrañamente, pero con él sí, se hablaba horas y horas y horas de literatura, de filosofía, incluso de problemas que tenían que ver con estructuras y de cine, porque recuerdo que una época de su vida veía una película todos los días, a veces la mitad de la película y luego seguía al día siguiente, ¿no? Es responsable de la librería que tenemos aquí en el Centro Cultural Universitario, de haberla traído para acá y remozado junto con la cafetería del Carro de Comedias. En fin, su labor como gestor es amplia, es generosa y desde luego hacer un homenaje y todos los que vengan en la universidad será un acto de justicia para Ignacio Solares. Efectivamente. Y bueno, hay justamente dos actividades muy importantes. Sí. El 3 de octubre, que se trata de una lectura dramatizada en el auditorio del MUAC a las 6 de la tarde. Y el jueves 5 de octubre habrá una mesa de diálogo en Cazul. Sí. En donde también a través de invitados hablaremos de las distintas dimensiones de Nacho Solares, efectivamente, como tú bien lo mencionas. Por un lado, la dimensión de gestor cultural, editor. Por otro lado, de la obra propiamente del creador Ignacio Solares, también muy prolijo en muchos géneros. Y también de aspectos quizá más personales o más, digamos, de su personalidad en esas dos épocas. También se recreará parte de su participación justamente en TV UNAM como cuando fue director de la revista de la universidad, que hay una serie muy amplia, así es que también en TV UNAM tendremos una serie de programas en torno al legado por su paso como director de la revista de la universidad. Pero también Nacho Solares es un gran lector, Mirna, un gran lector y una persona apasionada, por supuesto, de la literatura, compartiendo con sus amigos, con su círculo íntimo, cercano. También esa parte que seguramente también se abordará en algunas de las mesas de las que ya he dado cuenta ahora, pues creo que invita también a escudriñar un poco en un aspecto de su personalidad muy relevante. Pues sí, pues ustedes saben, Ignacio fue mi esposo, mi mejor amigo, amor de mi vida. Obviamente no es de lo que voy a hablar. Hablaré del privilegio de haber compartido la vida con Ignacio Solares, escritor, Ignacio Solares, apasionado lector. Lo considero un verdadero privilegio y además pues la lectura es un acto finalmente íntimo que pude constatar, que pude acompañar. Entonces, pues cuando se habló cuando se estaba armando el homenaje a esta mesa y se habló de tocar el tema de él como lector, me pareció que había cosas que podría yo aportar, ¿no? Finalmente yo lo vi disfrutar la lectura, lo acompañé a buscar libros que leían antes, a acomodarlos en la casa, a buscar las mejores traducciones que podían interesarle en algún momento. En fin, esto creo que tengo algo que poder contar, ¿no? Y sobre todo, pues, hablar también sobre sus autores amados. Están por ahí esos autores que, como bien decía Rosa,
tocan temas trascendentes. A Ignacio no le interesaban los escritores que se quedaban en lo aparente. Siempre buscaba la trascendencia. Por ejemplo, de Carlos Fuentes decía, es un autor que en donde siempre está la trascendencia detrás. Y bueno, pues obviamente decíamos Aldous Huxley, Graham Greene, él se fascinó con el existencialismo de Jean-Paul Sartre, pero después el humanismo de Albert Camus le ganó el corazón y bueno, pues quedó ahí marcado para siempre. Aunque he de decir que en algún momento supo que Jean-Paul Sartre al final de su vida pensaba que donde había escrito nada tendría que haber escrito Dios, y ese tema lo fascina absolutamente. Por ahí iré. Pero Juan, si me permites, quisiera agradecer estos homenajes que está haciendo la universidad, porque la universidad fue una de las pasiones de Ignacio. Todo lo contrario, yo creo que tenemos que agradecer el legado de Ignacio Solares en estas múltiples facetas de su quehacer artístico y cultural, y justamente hablando de esa dimensión polivalente en su escritura, quizá podríamos abundar algo en torno a ello, Vicente. Sí. Creo que también muy difícil agotar, digamos, todas estas facetas. Sin embargo, bueno, pues algo de lo que podemos presenciar y atestiguar en estas mesas que vamos a tener próximamente. Sin duda, Juan. Hace unos minutos decías tú que las mesas y los homenajes estaban pensados para abordar las múltiples dimensiones de Nacho Solares, y creo que la frase es certerísima, porque justamente, como ya lo mencionaron tanto Mirna como Rosa, era un hombre de muchísimas dimensiones. Iba más allá de lo aparente. La frase que le encantaba, por ejemplo, si uno le decía, oye, maestro, ¿ya leíste a tal autor? Decía, ¿tiene o no tiene metafísica? Porque si no tiene metafísica, no me interesa, ¿no? Y él mismo se preocupaba por ser un autor con metafísica. Y era un asunto que le daba un matiz muy especial a su obra, porque yo recuerdo, por ejemplo, cuando salió una edición especial por los 25 años de La Noche de Ángeles, me acuerdo que lo platicamos, y decía, mira, es muy difícil, el rigor que impone la investigación histórica haría imposibles tus novelas, ¿no? Porque él hablaba, por ejemplo, de Felipe Ángeles, una figura que últimamente va cobrando cada vez más auge en nuestra cotidianidad también. O sea, La Noche de Ángeles está estructurado en una sola noche cuando él cruza el río Bravo, y es una serie de evocaciones, pero que tienen que ver más con los miedos, con los terrores, con las creencias, con los deseos, es decir, todo aquello que no es palpable, pero que ya está, y que al final son las grandes fuerzas que motivan nuestras vidas. Entonces él es un autor que está persiguiendo siempre esto, ¿no? Siempre las causas últimas. Y traía una pequeña selección, digamos, es muy difícil, como ya dijiste, es una obra vastísima, pero por ejemplo, de los libros que habría que destacar de él, No hay tal lugar, ¿no? Es una novela que justamente es la búsqueda de un jesuita, un hombre que va a buscar a otro religioso a la Sierra Tarahumara, porque le dicen, mire, necesitamos que usted suba y vea, hay uno de los nuestros que parece que anda haciendo cosas raras, anda fundando ahí una comunidad, tiene prácticas que no alcanzamos a entender, y entonces hay una confrontación, y una confrontación lleva a una transformación. Entonces, No hay tal lugar lleva a la idea de la utopía, que era algo que le interesaba mucho. Y por último, como bien decía Rosa, también se hace literatura cuando se conversa, y creo que aquí tenemos una serie de entrevistas que él hizo a personajes tan relevantes como Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, Carlos Fuentes, y especialmente, por ejemplo, hay una que no es una entrevista en sí, sino una crónica de cuando fue a Rumania en el 74 a entrevistar a Ceausescu, ¿no? Porque le habían pedido que mandara las entrevistas por adelantado, y él filtra una una pregunta al final de la entrevista que estaba fuera del guión, y le pregunta a Ceausescu, ¿qué opina usted de Drácula?
No les voy a contar qué pasó entonces para que busquen el libro y lo lean. Pues justamente lo mismo, voy a invitar al público a acudir, digamos, a estas mesas, particularmente la del próximo jueves en Cazul, a las 6 de la tarde, porque justo creo que hay muchas aristas y muchos detalles que serán fascinantes escuchar de quienes estuvieron cerca de Ignacio Solares en su vida como creador artístico. Así es que vamos a una pausa. Les agradezco mucho esta presencia en este programa. Volvemos en unos momentos con otros invitados para seguir hablando de Ignacio Solares. Gracias. Gracias. Ignacio Solares exploró mediante la literatura distintas preocupaciones religiosas y místicas que la acompañaban desde su temprana infancia. Vivía unas angustias brutales, y eso creo que me impidió muchas cosas. Es algo que ha estado presente en mi vida. Se prolongó después ya de adulto. El problema es que cuando estás angustiado, no puedes ver nada. Vives en el terror. Por eso me encantaba leer a Poe, porque era una manera de exorcizar esa ansiedad tan feroz. Por suerte, ha disminuido. Su trayectoria literaria yace permeada por la sustancia de los sueños, en la cual asegura se encierra un infierno personal. A las angustias únicamente se les puede exorcizar mediante el acto de la lectura y de la creación. La literatura es inmensamente potente por el hecho de que la mente humana es capaz de crear seres ficticios como el Quijote o Madame Bovary. Son seres que existen de alguna manera. Yo creo que de alguna suerte el poeta es un mago que le da cuerpo a los seres irreales. Paradójicamente, la fascinación que Solares sentía por lo misterioso fue el elemento que terminó por acercarlo a una de las corrientes más prevalentes en su trayectoria, la historia. Eso es algo que siempre me ha interesado. Entrar a la historia por la puerta de atrás. Sacar a los personajes de un mundo de estatuas de bronce para conocer sus pesadillas, sus sueños. Adentrarme mediante la novela en el mundo interior de Francisco I. Madero o de Felipe Ángeles. Para Solares, esto significaba tener la posibilidad de ofrecer un simbolismo que permitía llenar los huecos de la historia con imaginación, sin necesariamente olvidarse de ofrecer un panorama real y válido de los acontecimientos. Continuamos en este segundo bloque del programa en torno al homenaje a Ignacio Solares y damos la bienvenida a dos invitados más, a Juan Melía, director de Teatro UNAM. Continúa con nosotros Mirna Ortega, secretaria de Extensión y Programas Digitales, y Antonio Crestani, actor, director y un viejo conocido y amigo de Cultura UNAM. Así es que bienvenidos, muchas gracias. Y justamente quisiera pues empezar contigo, Juan Melía, para platicar sobre lo que vamos a presenciar el próximo 3 de octubre en el auditorio del MUAC. ¿Cómo surge, digamos, esta actividad de gestar una lectura dramatizada sobre las piezas, algunos fragmentos de las obras de Ignacio Solares? Bueno, en primer lugar, quisiera contextualizarlo. Creo que somos una generación que venimos de un momento muy complejo, pero que nos marcó, que se llama la pandemia, ¿no? Y yo en particular he pensado como gestor cultural que si algo debimos aprender en la misma fue decir bien adiós y gracias. Y creo que es un momento ideal dentro del Festival Cultura UNAM tener una mesa de reflexión donde personas que lo conocieron bien de diferentes generaciones, incluido Antonio Crestani, Estela Leñero, Noé Morales, con puntos de vista diferentes, hasta en la forma de crear las cosas, puedan hablar sobre él y al mismo tiempo, sobre él, sobre su obra, pero al mismo tiempo podamos también escuchar su obra. Creo que es un momento de verdad propicio y que aplaudo que el Festival Cultura UNAM genere este modelo de encuentro y este modelo de reconocimiento, que, como decía, para mí es fundamental. Una de las cosas que nos enseñó la pandemia es digamos bien adiós y digamos bien gracias. Y hacer esta actividad es exactamente eso. Y básicamente ahí es una actividad en donde
presenciaremos una serie de fragmentos, algunos fragmentos. Se darán lectura de diferentes fragmentos de obras emblemáticas de su trayectoria que, tomando en cuenta que está aquí Toño Crestani, me encantaría que fuera él quien nos contara el por qué se eligieron esas. Él va a leer alguna de ellas y creo que es la voz especializada que tiene que contar. Pues justamente como autoridad en la obra de dramatúrgica, particularmente de Ignacio Solares, además de pues, conocer lo que vamos a escuchar en estas lecturas dramatizadas, me gustaría mucho aprovechar la oportunidad de tenerte aquí, Toño, y hablar de el talante dramatúrgico de Ignacio Solares. Tú conoces muy bien su obra. ¿Cuál pensarías tú que son las obras más relevantes y cuál es efectivamente esta dimensión dramatúrgica de un creador como Ignacio Solares? Ignacio Solares quizá para algunas personas no haya escrito demasiadas obras teatrales. Habrá escrito unas 12, 15 quizá, pero prácticamente todas se llevaron a escena y te puedo decir que todas fueron un gran éxito. Yo estuve en mi primera obra profesional, después de que egresé del CUT, fue El Jefe Máximo. Y fue una obra que calentó el teatro del CUT. Yo que era recién egresado de esa escuela, te puedo dar fe de que ni los propios egresados querían estar en ese teatro. Y ahora, bueno, pues es uno de los foros más calientes que tiene la UNAM. Y todo empezó con El Jefe Máximo. El homenaje, todo lo fuimos construyendo, Mirna y tu servidor, con el visto bueno de Juan Melia. La idea era poder presentar también puntos de vista, como lo acaba de explicar el maestro Melia, teóricos, de críticos especializados, como lo es Estela Leñero, como lo es Noé Morales, que son gente que ha visto muchísimo teatro y que ha analizado muchísimo teatro. Entonces van a hablar sobre el teatro y el teatro histórico concretamente de Nacho, que era una de las cosas que le importó siempre, ¿no? Estamos hablando del Jefe Máximo, pero pues el Jefe Máximo fue una de tantas. Y lo vamos a combinar con dos monólogos que van a interpretar dos actores egresados del CUT de Delirium Tremens. Delirium Tremens fue uno de los primeros textos que escribió Nacho en su vida. De hecho, es un reportaje periodístico. Él se metió a hacer decenas de entrevistas de casos de Delirium Tremens y compiló un libro que se llama igual, y de ahí me permitió hacer una adaptación. Bueno, esta obra se montó en el Teatro Santa Catarina hace varios años, dirigida y adaptada por mí, y vienen los actores a interpretar dos monólogos. Y me voy a atrever también, con la autorización de Mirna, de leer una obra inédita, la última adaptación teatral que conoció Nacho y que le encantaba, de su obra Madero el Otro. Es la versión teatral de Madero el Otro, la conocen muy pocas personas y entonces vamos a leer algunas escenas de la adaptación teatral de una obra referencial de Ignacio Solares, que es Madero el Otro, y que a él le encantó, ¿verdad, Mirna? Que sí. Bueno, pues creo que es una ocasión entrañable por un lado, con muchas sorpresas, y yo creo que tendrá, digamos, un momento muy, muy especial en la memoria y en toda esta memoria que estaba generándose en Cultura UNAM respecto al legado de Ignacio. Y seguramente, Mirna, pues a lo largo de la formación de estas ideas, vinieron a tu mente seguramente muchos momentos, muchas anécdotas. Hay, supongo, un proceso de creación del mismo Ignacio en el que pues, seguramente tú fuiste testigo durante mucho tiempo. Bueno, primero me encantó esto de que hay que aprender a decir adiós y decir gracias, y en ese sentido lo primero que quiero decir es gracias Teatro UNAM, gracias Toño, gracias Juan, a Cultura UNAM por recordar así a Ignacio. Pero
esto que comenta Toño y que hablábamos en el segmento anterior de las múltiples facetas de Ignacio y de cómo lograba conectarlas, estas pasiones. Obviamente una de sus pasiones era la narrativa, pero otra indudablemente fue la dramaturgia. Y había momentos en los que pasaba, como en el caso de Delirium Tremens, de haber sido un reportaje novelado, hacer una obra de teatro, pero también hubo el sentido inverso. El Jefe Máximo fue primero obra de teatro y después fue novela, y novela exitosa, pues, y que le gustaba muchísimo a él. La primera vez que se sintió realmente escritor fue cuando ganó un premio, el primer premio que ganó, el premio de l'Opic, que daba en aquel momento la Secretaría de Relaciones Exteriores, por posnovela, 2 obras de teatro, El problema es otro y El jefe. El problema es otro finalmente se escenificó en el Foro Isabelino, bajo la dirección de Héctor Azar, tuvo ahí una temporada que funcionó bien, y después tuvo vida de diferentes maneras. La última, y que disfrutó mucho él, fue precisamente una lectura dramatizada que hicimos para Descarga Cultura.unam y que invito a escucharlos. Fue con Antonio Crestani, precisamente haciendo el papel de hijo, y a José Ramón Enríquez, que originalmente había hecho el papel de padre, de hijo, ahora hacía el papel de padre. Hicimos una grabación en Radio UNAM que Ignacio disfrutó muchísimo. Por ahí tenemos una fotografía sonriendo de ese momento. Así es que invito a escucharlo en descargacultura.unam. Pues justamente tendremos oportunidad de visitar este programa especial sobre esta serie muy nutrida de Ignacio Solares, con Antonio Crestani, Guadalupe Alonso, el próximo 20 de octubre en TV UNAM. Queremos agradecerles mucho su presencia, nos dejan con un interés particular respecto a todo lo que vamos a presenciar en torno a la figura y al legado de Ignacio Solares en estas próximas actividades. Y me gustaría mucho invitar a nuestra audiencia a consultar la página de internet festival.culturaunam.mx para ver efectivamente pues, los pormenores de estas actividades que aquí hemos enunciado y el resto de actividades del festival. Acompáñenos en estas próximas semanas de festival, creo que encontrarán algunas actividades de su interés. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta pronto.